La puerta del taxi se cerró de golpe. La lluvia golpeaba el parabrisas. En el asiento trasero iba una mujer con un vestido de novia, con el rímel corriéndole por la cara como ríos negros. Y cuando levantó la vista, a James Hardy se le paró el corazón porque conocía ese rostro. Lo había pintado una vez, 8 años antes de que ella se fuera, y el cuadro seguía sin terminar. Pero, ¿por qué desapareció sin darle una razón? Antes de continuar, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde lo ves. James Hardy tenía 43 años y sus manos recordaban cosas que su corazón intentaba olvidar. Una vez, esas manos sostuvieron pinceles en lugar de volantes. Una vez mezclaron colores en lugar de contar billetes arrugados. Una vez crearon belleza en lugar de simplemente sobrevivir un día más. Ahora se aferraban al volante de un taxi amarillo que olía a café viejo y sueños rotos. Su hija Mia se sentaba en el asiento del copiloto casi todas las mañanas antes de ir a la escuela, haciendo la tarea mientras él conducía. Tenía 14 años, inteligente como una látigo, con los ojos oscuros de su madre y su barbilla obstinada. Su madre había fallecido cuando Mia tenía 6 años, de un infarto repentino que no le dejó tiempo para despedidas. Después de eso, pintar se sintió como un idioma que James había olvidado hablar. A los Bill no les interesaba el arte. Rent no aceptaba lienzos a medio terminar. Así que vendió su estudio, guardó sus pinceles y aprendió a navegar por las venas de la ciudad por la noche, cuando la soledad se sentía menos intensa. Esta noche se suponía que iba a ser sencilla. Recoger ferias. Dejarlas. Volver a casa. Darme un beso de buenas noches. Repetir mañana. El universo, sin embargo, había pasado 8 años preparando un guión diferente. La lluvia caía a cántaros, convirtiendo las calles en espejos. Los limpiaparabrisas de James libraban una batalla perdida contra el diluvio. Su radio crepitaba a través de la estática. La voz de un operador, cansada y mecánica, atravesó el ruido blanco. ¿Había alguna unidad cerca del Hotel Grand Rosewood? Recibí una solicitud de recogida. Urgente. James estaba a 3 cuadras. Se detuvo en un semáforo en rojo que le tiñó el capó de carmesí. Aquí la unidad 47. Me la llevo. Recibido. Pasajeros esperando en la entrada de servicio. Qué raro. La entrada principal del Gran Rosewood era donde la gente adinerada esperaba bajo toldos calefactados, con porteros con paraguas como asistentes reales. La entrada de servicio era para el personal, para las entregas, para la gente que no quería ser vista. James recorrió calles que se habían convertido en ríos, con el agua salpicando de sus neumáticos como alas. El hotel se alzaba ante él, todo cristal y oro. Un templo al dinero y a todo lo que éste podía comprar. Se detuvo en la parte trasera del edificio. El callejón estaba oscuro, iluminado solo por una bombilla parpadeante que hacía que las sombras bailaran como fantasmas. Esperó, con el motor en marcha y la calefacción encendida, viendo cómo el agua caía por su parabrisas en cascadas interminables. Entonces la vio. Una figura vestida de blanco salió a trompicones por la puerta de servicio, descalza, con el vestido arrastrándose entre los charcos que reflejaban la luz moribunda. Abrió la puerta trasera de un tirón con fuerza y se metió dentro, respirando con dificultad, oliendo a perfume caro y a puro pánico. Conduce. Por favor, solo conduce. James pisó el acelerador, pero sus ojos se encontraron con los de ella en el retrovisor, y todo en su interior se quedó inmóvil. El tiempo se desvaneció. 8 orejas se disolvieron como azúcar y lluvia. Conocía ese rostro, los pómulos altos, la curva de su mandíbula. La forma en que sus ojos se inclinaban ligeramente hacia arriba en las comisuras, como si guardaran secretos que el resto de su rostro se negaba a revelar. Había estudiado ese rostro durante meses. Intentó capturar sus luces y sombras. Falló 100 veces y lo volvió a intentar porque el fracaso era mejor que rendirse. 8 años atrás, ella había sido su musa, su obra maestra, casi su propia. Natalie.
El nombre salió de sus labios antes de que pudiera detenerlo. Sabía a recuerdo y arrepentimiento. Ella se quedó paralizada, con los ojos abiertos y llenos de pánico, fijos en él en el espejo. El reconocimiento brilló como una cerilla en la oscuridad. Entonces, la sorpresa se dibujó en su rostro. James. La lluvia caía con más fuerza. Pero dentro del taxi, el silencio rugía más fuerte que cualquier tormenta. Sin embargo, ninguno de los dos sabía que este encuentro casual revelaría una verdad tan devastadora que destrozaría todo lo que creían entender del pasado. 8 años antes, James había sido un hombre completamente diferente. Tenía un pequeño estudio en Brooklyn, con suelos manchados de pintura y desgastados por años de caminar de un lado a otro. Ventanas orientadas al norte que reflejaban la luz, como si fuera algo precioso. Los encargos llegaban a cuentagotas, no lo suficientes para hacerse rico, pero sí lo suficientes para sentirse vivo, para sentir que el mundo necesitaba lo que sus manos podían crear. Entonces, Natalie entró en su vida como una melodía que él no sabía que había estado esperando escuchar. Era modelo, freelance, abriéndose camino a través de sus estudios de posgrado con tiempo prestado y una férrea determinación. Un amigo en común los conectó. Natalie necesitaba piezas para su portafolio. James necesitaba un tema para una presentación en una galería. Se suponía que debía ser profesional, sencillo, una pintura transaccional y ser pintada. Se intercambiaba dinero por tiempo, pero el arte nunca es simple. Y el tiempo resultó ser lo más caro que gastarían. Ella fue a su estudio 3 veces por semana durante 6 semanas. La pintó bajo diferentes luces, en diferentes poses, intentando capturar algo que no podía identificar. Pero había un retrato al que siempre volvía. El que se sentía real. Natalie junto a la ventana. El sol de la tarde iluminaba su perfil, sus ojos miraban algo más allá del lienzo, más allá de la habitación, más allá de todo lo que el mundo decía que debería desear. Era lo más honesto que él había creado jamás. Hablaban durante las sesiones, largas conversaciones que se alargaban entre pinceladas, llenando el silencio con fragmentos de sí mismos. Ella le habló de su familia, de su antigua fortuna, de sus antiguas expectativas, de sus antiguas cadenas disfrazadas de privilegio. Su padre era dueño de la mitad de los inmuebles comerciales de Manhattan. Su madre coleccionaba arte y decepciones con la misma pasión. Natalie estudiaba Derecho Ambiental porque quería tener un valor que el dinero no podía comprar, no podía falsificar, no podía heredar. James le habló de su esposa Estella, de Mia, que tenía 6 años y ya leía por encima de su nivel de grado, de cómo la paternidad le había enseñado que el amor se limitaba a prestar atención a las pequeñas cosas. La forma en que Mia arrugaba la nariz al reír. Como Estella tarareaba mientras cocinaba. El peso de momentos que parecían ordinarios hasta que te dabas cuenta de que estaban construyendo algo extraordinario. En su última sesión programada, algo cambió. El aire se sentía diferente. Cargado de una electricidad que no tenía nada que ver con la tormenta que se avecinaba fuera de las ventanas de su estudio. Natalie estaba de pie junto a la ventana y James dejó el pincel porque le temblaban demasiado las manos para sostenerlo con firmeza. «Creo que me estoy enamorando de ti», dijo ella, sin mirarlo, con la voz apenas por encima de un susurro. El corazón de James se partió en 2 direcciones a la vez. Hacia ella, hacia su esposa, hacia todo lo que quería y todo lo que ya tenía. 2 futuros que se separaban como un camino en un bosque. Ambos caminos que conducían a la pérdida. «No puedo, Natalie. No puedo». Ella asintió, sin mirar, con los hombros tensos por el esfuerzo de contenerse. «Lo sé». Al día siguiente, no apareció. O al día siguiente, su teléfono saltó directamente al buzón de voz, un mensaje genérico que no revelaba nada. La amiga que las presentó dijo que Natalie se había ido de la ciudad. Emergencia familiar. Sin detalles. «Lo siento, eso es todo lo que sé». James nunca terminó el retrato. Estaba en su estudio, con su rostro medio en sombra,
medio iluminado, esperando eternamente las pinceladas finales que nunca llegarían. Un monumento a las cosas inacabadas. 3 meses después, Estella murió. Un infarto un martes por la mañana. Repentino y absoluto. En un momento estaba preparando el almuerzo de Mia, tarareando esa canción que amaba. Al siguiente estaba en el suelo jadeando, con los ojos abiertos por la confusión y el terror. James llamó al 911, le tomó la mano y le susurró que venía ayuda. Pero la ayuda llegó demasiado tarde, y el mundo de James se volvió tan pequeño que incluso los cuadros inacabados parecían lujos que no podía permitirse. Pero lo que James no sabía, lo que no podía saber, era que la muerte de Estella no fue la tragedia fortuita que los médicos afirmaban. Y la verdad, enterrada bajo 8 años de dolor y silencio, estaba a punto de aflorar en la parte trasera de su taxi. «Conduce», repitió Natalie, con la urgencia reemplazando la sorpresa en su voz. Las manos de James obedecieron antes de que su mente se diera cuenta. El taxi avanzó a trompicones, alejándose del imponente palo de rosa, alejándose de aquello de lo que ella huía. Los faros cortaban la lluvia que parecía decidida a limpiar toda la ciudad. ¿A dónde también? No lo sé. En cualquier lugar, pero no allí. En el espejo, la observó. El vestido de novia era de diseño, hecho a mano. Probablemente valía más de lo que había ganado en 6 meses de turnos de 16 horas. Perlas salpicaban el corpiño como lágrimas congeladas. Su cabello, antes recogido en lo que debía haber sido un elaborado recogido, ahora caía en ondas húmedas sobre sus hombros, haciéndola parecer más joven, más como la mujer que él había pintado hacía 8 años. Parecía un cuadro deshaciéndose, pinceladas derritiéndose bajo la lluvia. ¿Te ibas a casar? No era una pregunta, un hecho, flotando en el aire entre ellos como humo. Ya no lo era. ¿Qué pasó? Se rió, pero sonó como cristales rotos. Afilado y peligroso. Tienes 8 años de preguntas, y esa es la que empiezas. Buen punto. James condujo sin rumbo, la memoria muscular lo guiaba por calles familiares. La lluvia se suavizó hasta convertirse en llovizna. La ciudad pasaba borrosa, letreros de neón reflejándose en el pavimento mojado como joyas dispersas. Una pequeña promesa de luz en la oscuridad. Te busqué después de que te fueras. Llamé. Fui a tu apartamento. Simplemente te habías ido. El reflejo de Natalie en el espejo mostraba algo que se desmoronaba detrás de sus ojos. Los muros que había construido con cuidado durante 8 años empezaban a agrietarse. Tenía que serlo. ¿Por qué? Porque quedarme lo habría arruinado todo para ti, para tu familia. Ella presionó la frente contra la ventana, su aliento empañando el cristal. Mi padre se enteró de las sesiones de retrato. Alguien me vio salir de tu estudio. Se lo dijeron. Pensó que estábamos teniendo una aventura. Las manos de James se apretaron sobre el volante hasta que se le pusieron blancos los nudillos. No lo estábamos. Lo sé. Ya sabes. Pero los hechos no importan a hombres como mi padre. Él te amenazó. Dijo que destruiría tu carrera, tu reputación, que se aseguraría de que nunca volvieras a trabajar en esta ciudad. Dijo que le haría la vida imposible a Estella. Dijo que arruinaría el futuro de Mia antes de que siquiera comenzara. El aire en el taxi se volvió plomo. James no podía respirar, no podía pensar. Las luces de la ciudad se difuminaron en formas abstractas. Así que me fui a Europa, me quedé con mi familia en Londres, terminé mi carrera allí. Pensé que si desaparecía, estarías a salvo. Tu familia estaría a salvo. James detuvo el taxi junto a la acera, con las manos temblorosas. Se giró en su asiento para mirarla directamente, no a través del cristal, la distancia y años de preguntas. Me protegiste desapareciendo. Yo protegí a tu hija. Tuviste una hija, James. Una esposa, una vida. ¿Qué tenía? Dinero que no había ganado y un apellido que se sentía como una prisión.
No fue una decisión difícil. El silencio llenó el espacio entre ellos, cargado de cosas no dichas durante 8 años. Estella murió 3 meses después de que te fueras. Su corazón se paró una mañana. Los médicos lo llamaron un defecto oculto. Dijeron que podría haber sucedido en cualquier momento. La cara de Natalie se arrugó como papel en un puño. No lo sabía. Lo siento mucho. Dejé de pintar después de eso. No podía sostener un pincel sin ver todo lo que había perdido. Bajó la mirada hacia sus manos. Manos de taxista ahora, manchadas de vida en lugar de pintura. Callosas por los volantes en lugar de los mangos de los pinceles. Pero el padre de Natalie había amenazado a su familia, y James nunca lo supo. Mientras lloraba Estella y criaba a Mia solo, Natalie había estado a un océano de distancia, sacrificando su vida para protegerla de él. El peso de todo eso le oprimía el pecho como una mano que intentaba detenerle el corazón. Sin embargo, algo en su historia se sentía incompleto, como una pintura a la que le faltaban piezas. Y el ojo artístico de James siempre había sido bueno para detectar lo que no encajaba. Natalie se quitó el velo, una delicada pieza de encaje y mentiras. Lo sostuvo en su regazo como un pájaro muerto, retorciendo la tela con los dedos. Su nombre es Anthony Rotel. Dinero antiguo, familia antigua, expectativas antiguas. Sonrió, amarga y cortante. Mi padre lo organizó, por supuesto, lo llamó una fusión. 2 imperios convirtiéndose en uno. Anthony tiene 52 años. Respetable, aburrido. Colecciona coches clásicos, libros de primera edición, y al parecer, esposas lo suficientemente jóvenes como para ser su hija. Dijiste que sí. Dije que sí porque estaba cansada de luchar, cansada de decepcionar a mi padre, cansada de ser la hija rebelde que estudió derecho ambiental en lugar de casarse. Bueno, levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de él. Pero 1 hora antes de la ceremonia, encontré un archivo en el estudio de Anoni. Un acuerdo prenupcial, férreo, pero debajo había otro documento, un contrato de adquisición. Su voz se endureció como metal enfriándose. No se casaba conmigo. Me compraba. Mi padre le vendía acciones de la empresa familiar, y yo formaba parte del trato. Literalmente, detalladas, como muebles. James sintió la rabia arder en su pecho, extendiéndose por sus venas como fuego. Eso no es un matrimonio. Es una transacción. Todo en mi mundo es una transacción. Natalie retorció el velo entre los dedos hasta que James pensó que se rompería. Me di cuenta de que estaba a punto de caminar por un pasillo hacia una vida donde nunca importaría más que como una firma en un contrato. Así que corrí, me quité los zapatos, salí por la entrada de servicio, llamé al primer taxi que encontré, y era mío. El destino tiene un sentido del humor enfermizo. James volvió a conducir, más despacio ahora, dándose tiempo para pensar. La ciudad estaba más tranquila a esa hora, atrapada entre la noche y la mañana, conteniendo la respiración. ¿Qué pasa ahora? Tu padre, Anthony, te estarán buscando. Deja que te busquen. Natalie enderezó los hombros y James vio algo brillar en sus ojos. La misma luz intensa que intentaba capturar en ese retrato inacabado. La luz que decía que ella había terminado de ser posesión de alguien. Yo ya no soy propiedad de nadie. Condujeron en silencio un rato. La mente de James repasaba posibilidades, consecuencias, peligros. Natalie había vuelto a su vida, irrumpiendo como una tormenta, trayendo consigo todas las preguntas que había enterrado y los sentimientos que creía muertos hacía tiempo. Pero algo seguía sin cuadrar. Las piezas no encajaban como debían. Natalie, si tu padre me amenazó hace 8 años, ¿por qué volver a la ciudad? ¿Por qué no quedarme en Londres? Construir una vida en un lugar al que él no pudiera llegar. Apartó la mirada y allí estaba. Ese destello, esa nota de deshonestidad. Cáncer. Etapa 4. Me llamó hace 6 meses. Dijo que quería enmendarse. Dijo que había cambiado. Le creí como a una idiota.
Volvió. Y en lugar de disculparse, me entregó a Anthony como si fuera el pago de una vieja deuda. Pero por la forma en que lo dijo, algo no sonó bien. Una nota que no sonaba del todo auténtica. El ojo de artista de James, el que aún veía detalles que otros pasaban por alto, captó algo en su expresión, una vacilación, una sensación de algo que iba más allá de vestidos de novia y contratos multimillonarios. Ella ocultaba algo peor que todo lo que ya le había contado. Y James estaba a punto de descubrir que la verdad, cuando finalmente saliera a la luz, sería mucho más devastadora que cualquier mentira. Terminaron en un restaurante abierto toda la noche en Queens, de esos que olían a café y perdón. Natalie tomó prestada la chaqueta de James para cubrir el vestido de novia. Se sentaron en una mesa de la esquina, lejos de los pocos clientes que estaban demasiado cansados para preocuparse por las fugitivas y los vestidos de diseñador. James pidió café. Natalie pidió té que no bebería. Las luces fluorescentes eran duras, implacables, mostrando cada grieta e imperfección. Natalie parecía agotada. El maquillaje corrido, el peso de 8 años oprimiendo sus hombros. ¿Por qué Anthony tenía un contrato de adquisición? Eso no es habitual en un acuerdo prenupcial, ni siquiera para los ricos. Los ojos de Natalie parpadearon. Ahí estaba de nuevo. Ese toque de deshonestidad. Ahora más fuerte. Imposible ignorarlo. No lo sé. Quizás mi padre le debía dinero. Natalie. La voz de James era suave pero firme. La voz que usaba cuando Mia ocultaba algo y necesitaba que le confiara la verdad. Natalie dejó el té con las manos temblorosas. La taza repiqueteó contra el platillo como si le castañetearan los dientes y estuviera fría. Respiró hondo, largo y tembloroso, como alguien a punto de saltar de un acantilado a aguas oscuras. Mi padre no te amenazó hace 8 años. El mundo se tambaleó. James se agarró al borde de la mesa para no caer al suelo. ¿Qué? Nunca supo de las sesiones de retratos. Nunca amenazó a tu familia. Sus ojos se llenaron de lágrimas que atraparon la luz fluorescente y la retuvieron. Mentí sobre todo. Los sonidos del restaurante se desvanecieron. El siseo de la parrilla. El tintineo de los platos, el murmullo de voces cansadas, todo se convirtió en ruido blanco. James la miró fijamente, intentando comprender, intentando encontrarle sentido a las palabras que reescribieron 8 años de su vida. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué te fuiste? Natalie se quedó de pie, paseándose por el pequeño espacio junto a su puesto como una jaula. Porque me estaba enamorando de ti. Y estabas casada. Y yo no podía ser la persona que destruye una familia. No podía ser la razón por la que tu hija creciera sin su padre. Así que mentí. Inventé la historia de las amenazas de mi padre porque sabía que me dejarías ir si pensabas que era para proteger a Mia. La verdad le cayó a James como un jarro de agua fría. Impactante y absoluta. Lo sacrificaste todo porque me amabas. Yo no sacrifiqué nada que importara. Me fui a Londres, terminé mi carrera, intenté construir una vida. Pero todas las relaciones que empecé terminaron igual. Las comparaba contigo. Con la forma en que mirabas a tu hija, con la forma en que veías la belleza en las cosas ordinarias. Nadie se comparaba. Entonces, ¿regresaste para casarte con Anthony? Volví porque estaba cansada de correr, cansada de llevar esto sola. Se secó los ojos, dejando manchas de rímel como pintura de guerra. Y sí, quizá pensé que casarme con Anthony por fin me permitiría olvidarte. Pero cuando encontré ese contrato esta noche, me di cuenta de que prefería estar sola para siempre que pasar un día más fingiendo que no sé cómo es el amor verdadero. James se levantó lentamente. El restaurante se sentía demasiado pequeño. Su corazón se sentía demasiado grande, demasiado lleno de contradicciones, dolor e ira, y algo que podría haber sido esperanza si la esperanza no se hubiera sentido tan peligrosa. Y pasé 3 años pensando que habías desaparecido por alguna amenaza, cuando en realidad me amabas lo suficiente como para marcharte. Natalie asintió, con lágrimas cayendo libremente.
Años de maldito dolor finalmente abriéndose paso. Lo siento. Lo siento mucho, James. El reloj del restaurante hizo tic-tac. La cafetera silbó. Afuera, la ciudad respiraba. James se acercó a ella lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería. No lo hizo. La abrazó y ella se derrumbó, sollozando contra su pecho como si 8 años de dolor finalmente hubieran encontrado permiso para escapar. Se quedaron así. 2 personas que habían pasado años huyendo de la verdad, finalmente deteniéndose lo suficiente para enfrentarla. Pero aún había algo que James no entendía. Una pieza que no encajaba. El contrato. ¿Qué estaba comprando realmente Anthony? Natalie se apartó, secándose la cara con manos temblorosas. ¿No qué? ¿Quién? Respiró entrecortadamente. Y James supo, de alguna manera, que lo que vendría después rompería algo irreparable. Mi padre se está muriendo. Sí, pero el cáncer no es lo que lo está matando. Es la culpa. ¿Culpa por qué? Por lo que le hizo a tu esposa. El mundo se detuvo. El tiempo se congeló. Todo lo que James creía saber se hizo añicos como un cristal al chocar contra el hormigón. La sangre de James se congeló en sus venas. ¿Qué acabas de decir? El rostro de Natalie estaba pálido, pálido como un fantasma bajo la intensa luz del restaurante. Parecía que podría estar enferma. Encontré documentos esta noche en el estudio de Anoni. Historiales médicos, recibos de pago, correspondencia entre Anthony y mi padre de hace 8 años. ¿De qué estás hablando? Las palabras salieron apenas un susurro porque a James se le había cerrado la garganta. Su cuerpo ya sabía lo que su mente se negaba a. Acepto. Mi padre sabía de nuestras sesiones de retratos. Alguien se lo contó, y él estaba furioso, James. No porque pensara que teníamos una aventura, sino porque vio cómo me hacías brillar, cómo hablaba de ti, cómo me estaba enamorando de alguien que no podía darme la vida que él quería para mí. James tenía las manos apretadas, las uñas clavándose en las palmas con tanta fuerza que le sacaban sangre. ¿Qué hizo? Contrató a un investigador privado para que te investigara. Descubrió la afección cardíaca de Estella. Era leve, manejable con medicación. Pero mi padre hizo un trato con Anthony, que tiene conexiones con farmacéuticas. Cambiaron la medicación de Estella, la reemplazaron con placebo. A Natalie se le quebró la voz por completo. Murió pensando que su cuerpo la traicionaba, pero fue un asesinato. James, la mataron para asegurarse de que nunca te eligiera. Las paredes del restaurante se cerraron sobre él. La visión de James se nubló. Todo en su interior gritaba. Estella, la hermosa y amable Estella, que murió un martes por la mañana mientras preparaba el almuerzo de Mia. Estella, que jadeó mientras James llamaba al 911, que lo miró con ojos confundidos y aterrorizados, como preguntando, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no puedes arreglarlo? No había sido casualidad. No había sido el destino. Había sido un asesinato calculado y frío, cometido por hombres que comerciaban con vidas como si fueran opciones sobre acciones. El contrato que encontré no era solo cuestión de dinero. Era un seguro. Anthony ayudó a mi padre a cometer un asesinato. Y a cambio, mi padre le prometió a mí y una participación mayoritaria en la empresa familiar. Si me casaba con Anthony, el secreto permanecería enterrado. Si no, se aseguraría de que ambos cayeran. James se recostó en la cabina. Se cubrió la cara con las manos. No podía respirar, no podía pensar. El mundo se había desviado de su eje. La miró a través de los espacios entre sus dedos. Vio la culpa que la ahogaba, la vergüenza, el horror de descubrir que su existencia le había costado la vida a alguien. No es tu culpa. Lo dijo y lo sentía con cada pedazo de su corazón destrozado. ¿Cómo puedes decir eso? Porque amar a alguien nunca es el delito. Lo que hicieron con esa información es su culpa. James se mantuvo firme, concentrado, la rabia le dio una claridad que no había sentido en años. ¿Dónde están los documentos?
Me los llevé. Están en mi bolso, en tu taxi. Vamos a la policía. Natalie asintió lentamente. La aceptación se apoderó de su rostro como polvo. Se movieron rápido. Antes del amanecer, recuperaron los documentos del taxi. James hizo copias, llamó a un abogado y se lo explicó todo. El abogado escuchó con la atención paciente de quien ha escuchado cosas terribles antes y sabe exactamente qué hacer con ellas. Al mediodía, la policía tenía las pruebas. Al anochecer, se emitieron las órdenes judiciales. A medianoche, la historia se había filtrado en línea, extendiéndose por las redes sociales como un reguero de pólvora, imparable y devastadora. Multimillonario inmobiliario. Magnate implicado en el asesinato de la esposa de un artista. Los medios de comunicación cayeron como langostas. Camionetas de noticias estacionadas frente al apartamento de James. Los reporteros llamaron a su teléfono hasta que cambió el número. Los abogados de Anthony Rotel lo negaron. Logan Gibson no hizo comentarios, lo cual fue más elocuente que cualquier declaración. El juicio duró 8 meses. Natalie testificó con una fuerza silenciosa. James testificó con rabia contenida. Expertos médicos confirmaron el cambio de medicación. Expertos financieros rastrearon el dinero a través de empresas fantasma y cuentas en el extranjero. Un denunciante farmacéutico se presentó, arriesgándolo todo para decir la verdad. Logan Gibson, antes intocable, se sentó en un tribunal con aspecto pequeño y gris. El cáncer lo había devastado, pero también la exposición. Su imperio se derrumbó cuando los inversores huyeron y los socios cortaron vínculos. Anthony Rotel desapareció en Mónaco 2 días antes del veredicto, robando millones y comprando la libertad con conexiones con las que la mayoría de la gente solo soñaba. Se emitió una orden de arresto internacional, pero todos sabían que nunca enfrentaría a la justicia. Aún así, Logan fue condenado. Conspiración para cometer asesinato. 20 años. Moriría en prisión, y el mundo lo observaría. El día de la sentencia, Natalie estaba de pie frente al juzgado, con los periodistas apiñándose como pájaros hambrientos. James estaba a su lado, Mia al otro, 3 personas unidas por la tragedia y la verdad. Un periodista gritó por encima del ruido. ¿Te culpas por lo que pasó? La mirada de Natalie se encontró con la de James. Él asintió una vez, en un gesto de apoyo y permiso. Culpo a las decisiones que toman los hombres poderosos cuando olvidan que los demás son humanos. Culpo a un sistema que permite que el dinero silencie la justicia. Pero no culpo al amor. El amor no mató a Stella Hardy. La avaricia sí. 6 meses después del juicio, James se paró frente a un caballete por primera vez en 8 años. Había alquilado un pequeño estudio, 4 paredes y buena luz, suficiente espacio para respirar y crear. Mia había insistido, ayudándolo a desempacar materiales que olían a memoria y posibilidad. El retrato inacabado de Natalie reposaba sobre el caballete. 8 años esperando a estar completo. James mezclaba colores con manos que recordaban. Blanco titanio, tierra sombra natural, amarillo cadmio. Cada pincelada. Una conversación con el pasado. Natalie estaba sentada junto a la ventana. La misma luz, una mujer diferente. Cambiada por el tiempo, la verdad y la supervivencia. Las horas transcurrieron en un silencio confortable. James trabajaba, superponiendo color y sombra, añadiendo profundidad donde solo había contorno. Pintó los años en el rostro de Natalie. El dolor, la culpa, la supervivencia, pero también la esperanza, la lealtad férrea, la decisión de mantenerse firme en la verdad, incluso cuando le costaba todo. Finalmente, dejó el pincel y retrocedió un paso. El retrato estaba terminado. Natalie se levantó y se acercó a él. Lo miraron juntos. ¿Así es como me ves? Es quien siempre has sido. Simplemente, por fin tengo la habilidad de mostrarlo. Apoyó la cabeza en su hombro. 1 año después, la obra de James se exhibió en una pequeña galería de Brooklyn.
La exposición se titulaba Retratos de lo encontrado. Cada cuadro contaba la historia de alguien que se había perdido y había renacido. La noche del estreno estaba llena de gente que solo quería sentir algo auténtico. Mia sostenía una cuerda en un rincón, explicando la técnica a cualquiera que la escuchara. Natalie estaba de pie junto a James, vestida de negro sencillo. Sin perlas, sin pretensiones, simplemente ella misma. Tiene un don natural, dijo Natalie, observando a Mia gesticular animadamente. Lo heredó de su madre. De ambas. Natalie le apretó la mano, y al otro lado de la sala, alguien se paró frente al retrato de Natalie, el terminado, el auténtico, y lloró. El arte, como James había aprendido, no se trataba de perfección. Se trataba de honestidad. De mostrar las grietas y llamarlas hermosas porque dejaban entrar la luz. Había pasado 8 años pensando que la historia había terminado. Pero las historias no terminan. Simplemente encuentran nuevas maneras de comenzar. Y esta historia de viajes en taxi, retratos inacabados y amor que sobrevivió al asesinato, las mentiras y el dolor. Apenas comenzaba. Afuera, la ciudad bullía. Dentro, 3 personas que habían sobrevivido a cosas imposibles se encontraban en una habitación llena de pruebas de que las cosas rotas podían recomponerse. No se arreglaban, no se borraban, sino que se transformaban en algo que valiera la pena ver. En algún punto entre lo perdido y lo encontrado, un taxista había vuelto a ser artista. No porque dejara de conducir, sino porque finalmente recordó cómo ver. La lluvia había parado hacía años, pero James conservaba el recuerdo. La noche en que una mujer con vestido de novia se subió a su taxi y lo cambió todo de nuevo. A veces, Mia le preguntaba si lamentaba el juicio, la exposición, la pérdida de la fortuna familiar de Natalie que podría haber asegurado su futuro. Siempre James respondía lo mismo. No perdimos dinero. Encontramos la verdad. Y la verdad es la única moneda que no pierde valor. Natalie siempre sonreía, le besaba la mejilla, le recordaba que en secreto era un poeta. Y Mia ponía los ojos en blanco, pero también sonreía porque sabía lo que todos sabían. Algunas historias no terminan. Simplemente encuentran nuevas maneras de comenzar. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta y compártela con quien quieras. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada.